Buenos días y vamos a comenzar tema nuevo, pero antes de iniciar ese tema nuevo vamos a dar una recorrer de todo lo que son listas. Vamos a hacer un resumen muy rápido de lo que son listas para entrar a los diccionarios. No, todavía no la he subido. Esta tarde la subo con la de hoy. Entonces, vamos a hacer un resumen rápido de lo que hemos trabajado. En ese momento, pues nosotros hemos trabajado un tema que está muy relacionado con estructuras de datos. Nosotros habíamos visto que teníamos estructuras que eran arreglos y matrices. Cuando hablamos de arreglos, estamos hablando de vectores. Eso lo vimos de seguido. ¿Okay? Luego nos trasladamos a Python, comenzamos a trabajar con listas. Sabíamos que estos tipos de elementos o estos tipos de estructuras de datos tienen una longitud fija. Quiere decir que su tamaño no se puede modificar en tiempo de ejecución. Estos soportan un único tipo de datos. ¿No? Es decir, que si voy a almacenar números, almacenan textos para almacenar textos. Cuando hablamos de listas, estamos hablando que es un objeto Python. Y este objeto es totalmente dinámico y me permite soportar varios tipos de datos. También hablábamos tanto los arreglos como los vectores o las matrices tienen la característica que son indexados. Quiere decir que cada elemento está definido por una posición, donde esa posición está dada por el marco de n-1, donde n es la posición o la cantidad de elementos del arreglo. ¿Okay? Indicábamos que una lista tiene una sintaxis básica para la inicialización o para la declaración. Para la declaración simplemente va el identificador de la lista igual y simplemente paréntesis cuadrado. Cuando hablamos del identificador estamos haciendo referencia al nombre que va a tener la lista. ¿Okay? Nosotros podemos decir que una lista se puede definir. Cuando yo defino una lista significa que estoy definiendo y al mismo tiempo le estoy asignando datos. Aquí podemos ver que cada elemento utiliza la coma para separar cada ítem. ¿Ok? Separa cada elemento. Podemos decir que una lista es mutable. ¿Qué significa que sea mutable? Que puede cambiar, que cambia sobre el tiempo.
Cuando hablamos que cambia sobre el tiempo, estamos hablando que cambia sobre la ejecución del programa. ¿Ok? Nosotros también nos vamos a encontrar con algo que es muy común dentro de Python, dentro de las diferentes estructuras de datos, y es que vamos a trabajar lo que se llama listas dentro de listas. Esto ocurre cuando se tiene una lista anidada dentro de otra lista. ¿Okay? Eso puede llegar a ocurrir en diferentes casos. En el caso de ustedes va a ocurrir siempre. ¿Okay? Van a tener listas dentro de listas y listas dentro de listas y así sucesivamente. Vimos unos métodos que se pueden utilizar dentro de las listas. Vimos un método llamado append que se utiliza para agregar elementos a una lista. También veíamos el método sort que se utiliza para ordenar elementos en una lista. Vimos el método pop que se utiliza para borrar un elemento. Y este elemento se borra basado en el índice. ¿Okay? Básicamente, trabajamos sobre esos tres tipos de métodos, los cuales nos van a facilitar a nosotros la labor de trabajar con una lista. Vimos que nosotros podemos acceder a los valores que se encuentran almacenados en una lista. Por ejemplo, tenemos una lista llamada números, donde cada elemento está representado por un índice, donde cada índice está representado por la fórmula de n-1. Entonces, eso nos va a decir que esta es la posición 0, 1, 2, 3. ¿Ok? Si yo quiero acceder a una posición, básicamente lo que tengo que hacer es hacer referencia a la lista y a la posición. Por ejemplo, números en la posición 0. Eso quiere decir que yo estoy accediendo al valor que se encuentra almacenado en la posición 0. O sea, el 1. ¿Okay? Yo puedo modificar los valores que están almacenados dentro de una lista. Sí, lo puedo hacer. ¿Cómo se puede hacer? Accediendo al elemento y asignando su valor. Como por ejemplo, números en la posición 1 igual a 10. ¿Qué quiere decir esto? Que el valor numérico de 10 se estaría reemplazando dentro de 2. Estoy accediendo a la posición número 1. ¿Okay? Ahora bien, si yo tengo una lista y dentro de esa lista tengo y dentro de esta otra lista tengo otra lista, entonces esta tenemos otra lista donde aquí tenemos un cierre, donde aquí tenemos la representación de la lista secundaria. Si yo quiero acceder al elemento número 3, ¿cómo tendría que hacerlo? Lo primero que tendría que hacer es hacer referencia a la lista principal. Luego de hacer referencia a la lista principal, tengo que hacer referencia al índice de la lista secundaria. Y luego tendría que hacer referencia al índice que me interesa
visualizar. Entonces, si yo quisiera obtener el número 3, vamos a suponer que la lista se llama valores. Tengo que decirle que quiero acceder a la posición 0, que corresponde a este señor. Luego le estoy diciendo que en este señor corresponde a otra posición, que es la posición 0, porque estoy accediendo a este elemento. Y luego sí le digo que tengo que acceder a la posición 0, 1 y 2. Eso es lo que ustedes deben tener en cuenta al momento de recorrer y acceder a las listas. No es más, esa es la complejidad que tiene una lista, que era lo que sucedía con el ejemplo de las salas de posiciones. Entonces, con esto damos por finalizado listas y entramos a diccionarios. Yo la llamo, ¿Cómo así? por ejemplo, no sé, nombre A, la lista que está dentro de la gente. Yo llamo a la lista A y le pongo 0. ¿Cómo así? No le entiendo el ejemplo. Por ejemplo, cuando tengo una lista dentro de otra lista, esa lista yo le puedo agregar nombre. No, la lista no les puede asignar nombres. Las listas pueden contener son índices. Los nombres se definen son en los diccionarios. ¿Es el valor del texto que está dentro de una lista de valores de texto o me lo va a tallar? Si es de tipo texto, se lo bota texto, no necesita convertir. ¿Ok? Los diccionarios en Python son otro tipo de estructura de datos, pero a la diferencia de un diccionario, una lista es que un diccionario no es indexado. Quiere decir, Buenos días. Un favor, sí. Ayer les compartí un mensajito donde les... entonces, los diccionarios, al no ser indexados, poseen una serie de elementos que se llaman valores. Y esos valores se clasifican o se distribuyen en dos elementos, en algo que se llama llave y valor. Donde para poder acceder a la información dentro de un diccionario, yo ya no voy a hacer referencia a una posición, sino voy a hacer referencia a la llave. ¿Okay? ¿Cómo se declara un diccionario? Un diccionario se declara con su identificador y en esta ocasión se define como las llaves. ¿Okay? Ejemplo, tenemos un diccionario que se va a llamar alumno. Un alumno va a tener una serie de características, como es el nombre y la edad. Entonces, tengo que identificar con una llave el valor, nombre, 2 puntos y el valor que le quiero asignar. Cada atributo del diccionario va separado con una coma. Voy a colocar edad. Y aquí le coloco el valor. El último atributo, si es el final, nos lleva coma. ¿Ok? Nos lleva coma. ¿Cómo puedo acceder a la información que se encuentra en el diccionario? ¿Cómo puedo acceder a la información? Si yo quiero obtener el nombre del alumno que está registrado en el diccionario,
simplemente lo que hago es, primero, hago referencia al diccionario y segundo, hago referencia a la llave. Ya no voy a hacer referencia a una posición. Entonces aquí le pongo no. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta acá? Señor. Usted puede tener la cantidad de estructuras anidadas dentro de un atributo como quiera, y eso lo van a tener que vivir en carne propia con los ejercicios que les voy a colocar. Como que le estaba diciendo, usted puede tener la cantidad de tipos de datos. Un valor, un atributo de un diccionario me soporta enteros, me soporta objetos. Cuando hablamos de objetos estamos hablando de listas, estamos hablando de diccionarios, estamos hablando de STRs, estamos hablando de booleanos, ¿ok? Cualquier tipo de dato es soportado en un atributo de un diccionario. A diferencia de una lista, aquí podemos tener la información mucho más ordenada. Por ejemplo, ustedes vivieron el caos de los famosos equipos de fútbol. ¿Ok? Entonces, aquí ya va a ser mucho más fácil donde yo defina un diccionario que se llame equipo, donde yo sé que el equipo va a contener una serie de atributos, donde ese atributo del equipo va a ser el nombre, va a ser partidos jugados, partidos perdidos, partidos ganados, goles a favor, goles en contra y total de puntos. Donde yo tengo toda esta información debidamente ordenada y ya puedo acceder básicamente a la información contenida dentro de este señor. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir equipos. Yo puedo decir que esto es una lista y yo puedo agregar esto a esta lista. Entonces, dentro de esta lista ya voy a tener un diccionario y ese diccionario va a contener información. Pero yo les digo algo, no cometan un error en crear una lista y trabajar dentro de una lista de diccionarios, porque van a tener que hacer lo mismo, van a tener que acceder a una posición. ¿Ok? Y dentro de esa posición van a tener que acceder a qué? Al diccionario, y eso al final se va a volver un poco más engorroso. Entonces, cuando ustedes trabajen diccionarios, siempre vamos a tener únicamente diccionarios y si lo amerita internamente, podemos tener listas. Entonces, vamos a proceder a hacer un ejercicio que ustedes ya habían desarrollado por ahí hace mucho tiempo, que era el de las notas del profesor. ¿Se acuerdan? El ejercicio de las notas de campus. Vamos a resolver ese ejercicio usando el diccionario, señor. Claro que sí, usted puede a un diccionario asignarle una variable que contenga un valor. Es decir, si yo pido el dato, por ejemplo, nombre, dirección, teléfono, entonces eso se almacena en diferentes variables y eso es lo que vamos a hacer ahora. ¿Vale? Vamos a mirar. ¿Cómo? Realmente cuando usted trabaja volúmenes exactos de información y sea datos caracterizados, es mejor usar diccionarios. Realmente la lista
se utilizan más que todo para almacenar información que, digamos, que no va a ser muy referenciada o va a ser muy pequeña. Un diccionario se utiliza más que todo para información completa. Pero ahorita se van a dar cuenta de lo fácil que es tratar la información a diferencia de una lista que era mucho más engorrosa. Vamos a mirar acá, cerrar esto. ¿Ya? Porque yo voy a abrir un folder principal, Nos vamos a trabajar otro proyecto, voy a traer otro proyecto. Pero yo tengo que, si yo la quiero abrir, tengo que abrirla directamente desde Visual Studio, o sea, decirle Open Folder. Si yo la quiero crear, pues ya aquí en el cuadro de diálogo, él me va a dar esa facilidad de poderla crear. Por ejemplo, acá le voy a decir Notas 2024. Le doy Enter y le doy Enter y le digo seleccionar carpeta y listo. ¿Ok? Porque, digamos, ese folder no lo tenía creado. Ya aquí ya puedo empezar a definir mis carpetas. Entonces vamos a mirar qué tan hábiles son ustedes para codificar. Me van a seguir el paso. Entonces lo primero que vamos a hacer es a crear nuestra carpeta de módulos. Vamos a empezar en orden, ¿sí o no? Entonces vamos a crear una nueva carpeta. Módulos. Vamos a crear un nuevo archivo llamado main.py. ¿Listo? Entonces, dentro de main.py voy a empezar a definir mis elementos. ¿Qué elemento debo definir dentro del main? Primero que todo, vamos a definir el diccionario. ¿Qué diccionario voy a trabajar? Como yo realmente no me preocupo tanto por los elementos, yo tengo por acá, si se lo tengo acá, que no era. Esto me lo va a llevar para acá para que no me estorbe, lo pongo aquí en otra pantalla. Entonces, recordemos siempre contar con nuestro argumento inicial, que es el condicional, para indicar que este archivo es mi archivo principal. ¿Ok? Eso es importante de ahora en adelante tenerlo en cuenta para la definición de impacto. Eso es doble. Doble guión pegado. Entonces, lo primero es definir mi diccionario que va a contener a todos mis estudiantes. ¿Listo? Entonces, alumnos es igual a esto. Listo, pare de contar. Entonces, voy a definir un módulo que se va a encargar de gestionar los alumnos. ¿Listo? Voy a dar clic derecho acá, nuevo archivo, y le voy a decir gestor alumnos.py. Si usted les llegó a ver archivos en mayúscula, les voy a bajar. Python, Java, la característica es que los archivos tienen una semántica. Entonces, por lo general los archivos, los nombres, a no ser que sea una clase, cuando veamos Java,
siempre debe empezar en mayúscula la primera letra. Muchos me están creando carpetas en mayúscula, muchos me están creando nombres de archivos en mayúscula, y eso al final puede generar problemas. Eso es a ver, Normalmente nosotros vamos a ver camel case. Siempre vamos a trabajar camel case. En algunas ocasiones Pascal case. Entonces, lo primero que voy a hacer es a comenzar a definir un método que me va a permitir crear o insertar un nuevo elemento diccionario. Entonces, voy a decir def de, o sea, student. En este punto, yo necesito ingresar un argumento, donde ese argumento va a ser específicamente un diccionario. Entonces, le voy a decir que voy a ingresar el diccionario llamado alumnos y le voy a decir que es de tipo dic para identificar el diccionario. Las listas serán de tipo list. Ahora, dentro de las diferentes características que tenemos, nosotros dentro del diccionario, voy a crear un diccionario acá por ahora que se va a llamar alumno. Pero este alumno, yo creería que lo definamos de manera global. ¿Listo? Les voy a decir, alumno es igual acá. Pero alumno va a tener unas características. ¿Qué características va a tener el alumno? Va a tener, por ejemplo, eso por ahora lo voy a dejar aquí así y ahorita lo vamos a arreglar. Va a tener el nombre, va a tener la edad, va a tener el email y va a tener aquí algo que se llame notas o calificaciones. Pero resulta que las calificaciones están clasificadas en 3 tipos: quizzes, parciales y trabajos. Ok, entonces yo le voy a decir que las notas van a ser otro diccionario, donde ese otro diccionario va a tener parciales y le voy a decir que los parciales va a ser una lista, que yo no sé cuántos parciales va a ingresar ese señor. Le digo acá, redactando el texto. Luis, ahora arreglamos eso. Simplemente estoy definiendo una estructura, un esqueleto, ahora definimos cada uno de esos elementos. Y defino los trabajos. Fíjense que en esta pequeña estructura tengo objetos de tipo lista, objetos de tipo texto, variables de tipo texto. ¿Okay? Esto es simplemente para que ustedes observen cómo lo vamos a estructurar, porque realmente esto ahora lo voy a borrar. ¿Okay? Bien. Entonces, en este punto, lo que yo voy a hacer es empezar a pedir la data. ¿Cuál data? Los datos del estudiante. Entonces, voy a decirle acá, nombre. Bueno, acá de pronto me hizo falta algo que es la identificación del estudiante. Ahora vamos a arreglar un montón de cosas que toca que hacer. Entonces,
La identificación del estudiante va a ser un número, cédula, tarjeta de identidad, etcétera. Pero nuestro diccionario principal de alumnos va a tener una estructura también específica. Y eso la tenemos que entender nosotros a la hora de ingresar la data. Nuestros alumnos van a tener un consecutivo. 01, 02, 03 y aquí a continuación vamos a tener un diccionario que va a contener toda esta información. ¿Ok? Entonces, todo esto, toda la información del estudiante va a estar contenida dentro de este diccionario principal. Y eso lo vamos a organizar de esta forma. Quiere decir que si tengo un nuevo estudiante, ese nuevo estudiante debe tener el código 2 y así sucesivamente. Entonces vamos a ver cómo vamos a crear esa estructura. Vamos a aprender a crear ese tipo de estructuras en los diccionarios. En este caso, esto lo voy a era simplemente para un ejemplo de la estructura que queremos llegar. Ahora, voy a decir aquí id igual a input. Le voy a decir que por favor ingrese el ID. Listo. No, porque va a ser de tipo cadena, porque los códigos de cédula o tarjeta de identidad pueden contener letras. Porque incluso puede ser un estudiante extranjero, puede tener un permiso para estudiar acá, no sabemos si tiene letras. ¿Sí? Entonces, es mejor manejarlo de ese tipo. Tenemos el nombre. Ese es el nombre. Vamos a decirle que la edad. Entonces aquí vamos a decirle que esto va a ser un entero. ¿Ok? Y vamos a decir que por ahora vamos a ingresar esa única información. Vamos a ingresar nada más. ¿No? Las calificaciones por ahora no me interesan. Estamos revisando primero ese paso a paso de cómo vamos a estructurar cada uno de esos elementos. O sea, en pocas palabras, tenemos inicialmente esto. ¿Cómo hago para poder crear esta información? Es muy sencillo. Aquí le voy a decir, alumno va a ser igual a esto que tengo acá. Y en estos elementos que tengo como comillas simples, pues los voy a reemplazar. ¿Por qué valor? Por cada una de las variables que contienen la data. ID, nombre, edad, email. ¿Okay? Y acá simplemente voy a decir print. Alumno. Okay, vamos a mirar qué error tenemos, si tenemos algún error o todo está funcionando bien. En este caso, pues voy a tener que venir a hacer acá la importación de mi módulo.
Y acá sencillamente le voy a decir estudiante punto punto alumnos, agregar estudiante y acá voy a agregar mi diccionario global. Listo. En este punto, básicamente lo que voy a hacer es a darle un play, es ingrese el ID 123, dato, lo que yo quiera acá, bueno, pasó a no sé qué, y ahí me está mostrando el diccionario con la información que yo acabo de ingresar. ¿Ok? Vamos a corregir esas etiquetas. Ingrese la edad de, aquí vamos a poner esto, una F, y aquí vamos a poner nombre. ¿Ok? Ingrese el correo electrónico F y aquí le digo no. Listo. En este momento ya tengo mi diccionario llamado alumno. Ahora, ¿de qué manera le voy a agregar ese diccionario a mi diccionario principal? Es decir, al listado de todos mis estudiantes. Recuerden que nosotros necesitamos tener un número consecutivo. Y ese número consecutivo, ¿cómo lo podemos sacar? Los programadores. ¿Con qué? ¿Y cómo? Ok. Entonces, para poder agregar un elemento a un diccionario, tenemos el método update. Entonces, yo digo aquí, alumnos.update. El método update en los diccionarios se utiliza tanto para agregar nuevos valores como para editar valores. ¿Ok? Entonces, vamos a colocar aquí paréntesis y le digo que voy a crear un diccionario. Y ese diccionario va a contener un identificador. Y ese identificador, ¿cómo lo voy a obtener? Están diciendo la longitud de quién? De alumnos. Y a esto le debo sumar 1. ¿Sí o no? Porque si normalmente obtengo la longitud, me va a decir 0. Está vacío. Cuando es 1, me va a decir 1 y le tengo que sumar otro que es el segundo valor. ¿Ok? Entonces, en este punto, para que este señor sea totalmente válido, yo sé, le está pidiendo que debe ser 01 o 001, 002. Resulta que Python, en el manejo de cadenas de caracteres, tiene un método que se llama zfill. El zfill me permite llenar de ceros al lado izquierdo o derecho. Izquierdo. Entonces, pero como el zfill funciona únicamente con cadenas, yo tengo que convertir esto a una cadena. Entonces acá le digo str, no paréntesis, vengo acá, punto zfill, y le voy a decir 4, donde 4 son la cantidad de ceros que quiero que se pongan a la izquierda. Obviamente, él va a tener en cuenta la longitud del número. Si es 10, ¿cuántos ceros va a agregar? 2. ¿Cómo se entiende que es la educación? ¿No? O sea, agregar ceros para A la izquierda. Y ahora lo que le voy a decir es que me agregue alumno. Y en esta oportunidad no voy a imprimir alumnos, sino
alumnos para mirar cuál es el resultado que tenemos acá. Entonces, 1, 2, 3, no sé qué, no sé qué y no sé qué. Entonces, fíjense que ahí vamos a obtener nuestro diccionario principal y ese diccionario principal tiene 001. ¿Por qué 001? Porque el diccionario inicialmente está vacío. ¿Por qué tiene 3 ceros y no 4? Porque él va a tomar la longitud y los números faltantes los va a completar con ceros. ¿Ok? Entonces, el Z-field, recuerden que siempre me va a rellenar de un carácter a la izquierda. Y aquí ya tengo ese valor. Si yo ingresara otro valor, pues, tendría exactamente lo mismo. ¿Okay? Entonces, aquí ya vimos el primer método que utilizamos nosotros en los diccionarios. Y el primer método es el update. Y el update se utiliza para actualizar y para agregar. Si ustedes se dieron cuenta, aquí yo no tengo las calificaciones. Ahora vamos a aprender a hacer el modificar. El modificar es que yo tengo que buscar al estudiante y tengo que asignarle las calificaciones. ¿Okay? Aquí hay varias cosas que uno puede hacer dentro del tema de los diccionarios y es poder tomar decisiones mucho más relajadas. Y en ese sentido yo diría, oiga, venga, ¿por qué en lugar de tener un elemento consecutivo, por qué no hacemos que esa llave principal del diccionario sea el mismo código de estudiante? Oye, para que así cuando lo tenga que buscar, yo te pida al usuario, oiga, regálame su número de identificación. Yo le doy el número de identificación y lo busco. Y yo a él no le voy a preguntar, oye, regáleme el número consecutivo que se le asignó, que va a ser mucho más difícil. ¿Ok? Este ejemplo se los coloqué para que ustedes entendieran de cómo se puede generar un número consecutivo a partir de la cantidad de elementos que están contenidos dentro de un diccionario, incluso dentro de una lista. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta acá? Yo lo tengo tal cual como usted no me agrega los ceros. ¿Seguro que lo tienen como yo lo tengo? ¿Completamente seguro? Ahora miramos pantalla. Este método lo que le estoy pidiendo es que primero coja mi diccionario global que es alumnos. ¿Sí? Después te paso con la función. Sí, que yo pase con la función, que es el que yo recibo acá. ¿Sí? Entonces, en este punto, yo lo que hago es, como inicialmente yo les había planteado, que yo soy el cliente y dije, venga, yo necesito que me genere un consecutivo. Pero después resulta que me di cuenta que dije, no, es que me queda más difícil. Quiero que me lo cambien al código de identificación. ¿Sí? Pero en este caso, yo le estoy diciendo, oiga, la llave, esto es importante tener en cuenta lo siguiente. Espera un momentito. A ver si con esto se comprende mejor. Entonces, este diccionario contiene la información de cada uno de los que, de los alumnos, ¿cierto? Entonces, este método
me permite agregar o editar información, ¿cierto? ¿De quién? Del diccionario. Aquí nosotros vemos que tenemos unos parámetros. Tenemos el primer parámetro, que es este señor, donde este señor me va a representar la llave del atributo del diccionario, ¿ok? Y este otro señor me va a representar el valor. Entonces, mi diccionario inicialmente va a tener 0. No tiene ningún alumno creado, ¿cierto? Lo voy a crear hasta ahora el primero. Entonces, la función len lo que va a hacer es a tomar la longitud que tiene, me va a decir 0. Oiga, coja 0 más 1, ¿cuánto me da? 1. Entonces él me dice, listo, tengo su 1 acá. Pero adicionalmente le estoy diciendo, conviértame ese 1 en cadena. Pero adicionalmente, conviértalo en cadena, pero relléneme hacia la izquierda de 4 cifras, ceros. Que yo le estoy diciendo, lo tome con ceros. ¿Listo? Entonces lo que va a hacer es esto. Él no va a rellenarlo de 4 ceros porque él va a tomar todos los caracteres y lo que falte para completar los 4 dígitos va a ser 0. Con el tab del Son la cantidad de caracteres que tienen que hacer. La Z en inglés significa 0. los puntos alumnos para adelante. O sea, ahí está metiendo alumno en alumno. Ahí estoy metiendo alumno dentro de alumnos. Alumno de alumno. Por esos dos puntos. No, alumnos dentro de alumnos. Ah, sí, alumno de alumno. Entonces, señor, Si pusiera los puntados, solo alumnos. no. Entonces, mira la parte de dos puntos alumnos. Eso es semántica y sintaxis Python. Esto es lo que le está diciendo a usted. Esto es sintaxis que me permite agregar el valor como lo necesito, que es como se nos presenta anteriormente. Es decir, ustedes tienen, jóvenes, ustedes tienen un diccionario. Esa expresión que yo estoy construyendo allá, lo que está haciendo es generando esto que ustedes ven acá. ¿Ok? Eso lo está haciendo esa expresión. Este. Construye eso. Y el update lo que está haciendo es tomando todo esto y meterlo dentro del diccionario. Eso es lo que hace, no hace nada más. Un diccionario, recuerden la premisa, siempre debe estar basado que cada atributo tiene una llave, un valor. Y para ese diccionario principal, esta va a ser la llave y todo esto va a ser el valor. Por eso es que yo coloco allá en la sintaxis los 2 puntos. Es por eso. Por sintaxis. ¿Ok? Entonces, como ahí me pidieron que ya no fuera un consecutivo,
sino el mismo ID, pues esto lo puedo borrar y puedo colocar el ID. Entonces, cuando yo ejecuto esto nuevamente, 1, 2, 3, C, A, entonces, ahora ya el ID principal, la llave principal de ese valor, de ese atributo va a ser 1, 2, 3. Y entonces yo ya voy a poder acceder a la información de este señor. ¿Ok? Porque yo ya conozco cuál es el valor de la llave. Ahora, yo no le puedo quitar las llaves porque si no me va a dar un error. Me va a dar un error indicándome que falta que le defina una llave. ¿Será que sí? ¿Será que no? Vamos a mirar la diferencia entre los dos elementos. Fíjense que automáticamente me está marcando un error. ¿Por qué? Porque yo le estoy definiendo una llave. Ah, pero ¿qué pasa si le paso solo alumno? No me marca error. Pero entonces, ¿qué sucede con alumno si yo quiero ingresar a otro estudiante? Entonces, miremos acá. Vamos a ver. Voy a volver a invocar student. ¿Ok? Desde acá. Entonces vengo acá y me pide el primer valor. Y digo así, 1, 2, 3. Digo XX. Edad 2. ¿Qué me va a imprimir? Los datos. Ah, bueno, perfecto. Ahora resulta que voy a ingresar a otro estudiante. Ah, ok. 2, 3, 4. Entonces se va a llamar YY. No sé. ¿Qué pasó con el otro? Sobreescribió. Porque el método update, si detecta los atributos, si son los mismos, es lo que hace es editar. Modifica el valor. Si yo necesito conservar todos los datos, bueno, sí señor, entonces yo tengo que decirle que con mucho gusto tengo que definir que cada estudiante va a ser un atributo y un valor y va a ser un diccionario. Y por eso le coloco acá allí los puntos. Y si yo vuelvo y ejecuto acá, este señor, luego 1, 2, 3, pide otra vez. ¿Qué voy a obtener? Ya voy a obtener toda la información. Voy a tener los dos estudiantes que agregué dentro de mi diccionario. ¿Ok? Se podría decir que sirve para editarlos, pero no. Porque yo tengo que primero buscar el elemento que quiero editar y después sí le aplico los cambios que necesito. Ya vamos a mirar eso. Ya vamos a buscar, porque hasta ahora aquí hicimos una operación de ¿qué? De insertar. Pero ahora vamos a hacer la operación de buscar. ¿Ok? Vamos a hacer la operación de buscar. Entonces, aquí le voy a decir def aquí, ¿qué le voy a pasar? Le voy a pasar el diccionario. ¿Ok? Le voy a pasar nuevamente un diccionario que no es mi diccionario principal. Ahora, los diccionarios poseen un método especial para hacer búsquedas. ¿Ustedes cómo hacían búsquedas en una lista? Ustedes tenían que hacer un for, luego dentro de ese for hacer un if,
¿cierto? Y buscar dentro de la colección. Resulta que los diccionarios es mucho más difícil. Miren cómo se hace. Sí. Data es igual al nombre del diccionario punto get. Aquí debo colocar el nombre de la llave, ¿No te alcanza a leer el diccionario? ¿ok? El nombre de la llave. O sea, hace que yo primero le voy a decir, venga, ID, voy a poner un input y le voy a decir, ingrese el número de ID del estudiante. Ok. Entonces, como yo sé que el número de ID del estudiante es mi llave, entonces aquí le pongo ID. Y ya, con eso hago la búsqueda en un diccionario. No necesito nada más. ¿Sí? No necesito un for, no necesito hacer if, no necesito absolutamente. ¿Qué más difícil? Que lo quería asustar. Entonces, si yo digo acá, print data, pues voy a obtener algo, ¿cierto? Pero resulta que puede darse el caso de que el estudiante no esté registrado, ¿sí o no? Resulta que este get me permite colocar un argumento adicional, coma, dice default any. Default any es ese valor por defecto que yo quiero que me devuelva en caso de que no exista esa llave. Ok. Entonces uno puede decirle true, false o algún valor. Yo le voy a decir, venga, false. ¿Listo? Entonces, ¿qué voy a hacer yo acá? Voy a poner un condicional y lo primero que voy a hacer es a verificar si data, ojo, es de tipo booleano o de tipo diccionario. Porque si yo lo paso de esta forma y no sé si realmente es diccionario o es booleano, posiblemente me va a marcar error del programa y no me va a funcionar. ¿Cuál es el método en Python para saber si una variable de qué tipo es? ¿Verdad? Type. Entonces le digo type y le digo data. Si esto es igual a un diccionario, eso, chévere. Le digo imprima data. Pero en caso contrario, ¿cierto? En caso contrario, voy a decir, más chévere, voy a hacer un L. Entonces, aquí este condicional que voy a hacer acá. Control C. En este caso voy a verificar que sea booleano. Pero adicionalmente a booleano, mi data sea igual a falso. ¿Sí o no? Mire esa condición. Estoy verificando que sea booleano y adicionalmente que sea falso. Y si esto se cumple, le voy a decir, venga, hágame el favor, print, y le voy a decir, el estudiante no se encuentra registrado. ¿Ok? O sea, si el estudiante no está, me devuelve falso. Pero si se encuentra el estudiante, me va a devolver la información de ese diccionario. Entonces, resulta que el get me devuelve el valor completo de la llave que yo estoy buscando. ¿Ok? Quiere decir que si la llave
que yo estoy buscando contiene una lista, me devuelve un objeto de tipo lista. Si la llave contiene un valor de tipo numérico, ¿qué me devuelve? Entero. Si contiene una cadena, ¿qué me devuelve? Una cadena, un string. Pero si me devuelve un diccionario, ¿qué me devuelve? Diccionario. Entonces, el método get me devuelve el valor y su tipo. ¿Ok? No se les olvide eso. Se podría hacer, usted podría imprimir el mensaje, pero entonces yo tendría que tomar la decisión acá de cómo voy a tratar la información si dejo el mensaje. O sea, sí, claro, lo que tú dices es cierto, yo podría aquí colocarle acá, el estudiante no se encuentra registrado, y está bien. Pero cuando vaya aquí a decirle print data, ¿qué me va a imprimir? El estudiante no está registrado, ¿sí? Pero resulta que yo quiero obtener el nombre del estudiante que se encontró. ¿Qué hago ahí? Yo necesito saber si ese valor que está almacenando es diccionario o es el texto. ¿Sí te das cuenta? Porque si no después, si me devuelve, por ejemplo, no sé, pongamos esto así, lo siguiente. El escenario que usted me pinta allá. Digamos que tengo aquí nombre, ¿sí? Y quiero imprimir específicamente el nombre de ese man. Entonces yo le digo acá, ok, data, nombre, ¿cierto? Porque yo sé que dentro de este diccionario que voy a obtener existe la propiedad nombre. Perfecto, no hay ningún problema. Pero resulta que si yo llego y busco un elemento que no está, ¿qué me va a devolver en data? El mensaje. Y cuando llegue aquí, ¿qué va a suceder? Va a haber una excepción. ¿Sí o no? Y la excepción es que el tipo de datos no hay llave o algo así. Por eso es que a mí me gusta manejarlo de esta forma. Porque así yo sé que si no lo encontró, me va a devolver falso. ¿Sí? Sé que me va a volver falso, entonces me va a dar una pequeña oportunidad de validar que si lo encontró, me valide que sea diccionario. Y si es diccionario, o sea que ya puedo acá tratarlo como diccionario. No va a tener problema. Es más que todo por eso. ¿Qué es para obtener o para buscar el valor contenido en una llave? Entonces miren acá. Dale cuidado acá. ¿Y yo? No. Solo en diccionarios. Solo en diccionarios. Miren, vamos a ver acá. Dale play. 1, 2, 3. O sea. Listo. Ingresa el número del estudiante. Voy a decirle 4, 5, 6. Si le doy un enter, me dice el estudiante no se encuentra registrado. O sea, está la validación, está bien. Vamos a ejecutarlo nuevamente. Ingrese el ID. 1, 2, 3. Así, 1, 2, 3. ¿Qué me imprime ahora? La información que pertenece a ese estudiante de código 1, 2, 3. ¿Alguna pregunta? ¿Inquietud? ¿Todo bien? ¿Fácil o difícil? ¿Qué es más fácil, diccionario o lista? Ahorita más tarde van a hacer el ejercicio de la Liga Web Play, pero con diccionarios. Viejo, tú que dice que no. El update y eso es más fácil. A la lista de ¿Dejaron de ver Google, señor?
que agregar interfaccionario es mucho más fácil, sobre todo como que tomar la información así. Si yo tuve un problema Igual. ¿Quién me preguntaba por ahí algo? algo que es mucho más fácil. Yo tengo ese pero hay que era dos puntos, por ejemplo. No, algo. Bueno, vamos a revisar. ¿Hasta el momento tienen alguna pregunta? Primero con lo cual. Entonces, ¿van a la par conmigo? Señora. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Ya lo corrigió? Bueno, vamos acá. ¿Ya puedo corregir el error? ¿Usted ya lo corrigió? ¿Usted ya lo corrigió? Ok. Eran paréntesis. O sea, pero esto me Y dice lo tenía. eran dos puntos, pero eran tres. Es que normalmente le pasa eso. Usted debe ser muy detallista en los mensajes porque no siempre le va a decir que le falta un paréntesis. Puede ser que el error esté cerca de donde falta el paréntesis. Pero hermano, incluso el tema de varios colores, para que un color diferente y nos hemos faltado un color. Como vale, para eso, para Python un mensaje y derrotar y buscar el modo para que se le diga. Es como por, bueno, en Python no es necesario, dependiendo. Lo que pasa es que no es necesario, pero los estoy obligando a que lo hagan porque ya sí lo van a necesitar hacer así. Entonces, miren acá, jóvenes, aquí nosotros ingresamos hasta ahora los estudiantes, pero nos falta ingresar las notas. ¿Sí o no? ¿Cómo hacemos para agregar las notas a sus estudiantes? ¿Ah? Resulta que ya vimos cómo agregar, ya vimos cómo editar, que lo quería hacer editar, ya vimos cómo hacer búsqueda de un elemento, pero ahora cómo hacemos para imprimir o para listar todo lo que está contenido en un diccionario. O sea, si es el ejercicio de listar todo el contenido del diccionario, ahí sí necesitamos ahí sí no hay de otro. ¿Ok? Porque necesitamos listar todos los elementos que están contenidos. Creo que sí, él permite trabajar con diccionarios. Lo revisamos a ver. La verdad yo no lo usaba con diccionarios, lo usé con listas, pero no sé con lo otro. Entonces, miren, de list data. Entonces aquí le digo que voy a decir tipo diccionario. Entonces, necesitamos un
por analizar la información que está en el diccionario. Resulta que nosotros usábamos un método para desestructurar una lista. ¿Cuál era? Número. Resulta que en los diccionarios también existe un método para desestructurar un diccionario. Es decir, para que me separe la llave y el valor. ¿Cómo se hace esto? Voy a definir una variable llamada llave y otra llamada valor. Bueno, espero que no consiga por ahí con una palabra reservada de Python, si no me tengo que corregirla. Y le voy a decir alumnos punto ítems. Con eso yo logro obtener la información de la llave y el valor. Hago lo mismo que hacía con enumerate. ¿Ok? ¿Ok? El rango es para ejecutar basado en rangos numéricos. Como decir, vaya desde 1 hasta 20. Desde 1 hasta n posición. Solo sacar una partecita. Ponle todo de un tema. Toda la información que se encuentra dentro del diccionario. En este caso, yo le podría decir acá print probar. ¿Bien? Y acá podríamos decirle acá punto acá alumnos. ¿Sí? Entonces, cuando yo ejecuto esto, primero voy a ver acá. Entonces, fíjense que acá me está imprimiendo el valor. ¿Ok? Me imprime el valor. ¿Por qué me imprime eso? Porque seguramente yo tengo por ahí un print. ¿Sí? Tengo un print. Pero acá fíjense que estoy obteniendo únicamente el valor. Y eso lo estoy obteniendo ¿en dónde? Acá. ¿Ok? Sí, acá. Voy a quitar este print porque si no se me va. Y ahí ¿Cómo? la variable No tiene la llave. Es como en las listas que me obtenía era el índice, la posición. y ese nombre sale al mismo que sale. Sí, no, ese es el nombre que yo le di. Usted puede colocarle aquí llave y valor, como quiera llamarlo. Puede ponerle JK, JK, si Y usted ahí son puros números. no, esa es la llave, ya sea número, cadena. Me debería imprimir el ID de la llave, el valor de la llave. Para que no se vea poco. Ah, ok. Señora, eso me está permitiendo obtener la información correspondiente. Está obteniendo la información del diccionario. ¿Qué contiene el diccionario? ¿Qué contiene el diccionario? Vamos a tratar de hacer algo aquí a ver si esto funciona como que pensemos que funciona. La librería que usamos ayer,
Vamos a ver si esto sirve. Si no, pues está después en la. Aquí lo único es que le voy a decir que es. Aquí le voy a decir nombre, señora. Ay, olvidé, perdón. Pide nombre, edad. Entonces, para mirar la librería que importamos ayer, ¿no? A ver si sirve con diccionarios así de sencillo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ahora porque Usted no puede pestañear conmigo acá. Señora, ustedes pestañean acá y se pierden kilómetros. Bro, ¿No le importó ayer? Vamos a mirar si funciona primero. Fíjense lo que hace acá. Pues sí, me imprime eso, pero ¿y el resto? ¿Falta qué? Faltan los valores. Vamos a mirar la documentación. ¿A qué nos dice la documentación con respecto a los diccionarios? Puede ser que no lo deje ver. Entonces, ahí es cuando nosotros, si no sabemos manipular la librería, es bueno contar con la documentación de la librería. Y ustedes me van a ayudar. A ver, esto por acá. Vamos a buscar aquí Tabulate. Ya voy para allá. Tenemos esto acá. Miren acá. Dice Python Tabulate. Instalación. Bueno, vamos a mirar si esto nos sirve. Ah, bueno, me dice, listo. Una tabla. Aquí me muestra esta información. Ok, la interpreta de esta manera. Perfecto. Vamos a mirar. Aquí tenemos otra información donde tenemos acá un arreglo de los encabezados y aquí tengo la lista de los datos. Bueno, ese tampoco me sirve. Ah, pues pucha, mira, aquí encontramos algo. Un diccionario. Ah, pero mire, header, ¿qué dice? Ey, o sea, sí. ¿Será que nos puede servir eso? No sé, vamos a mirar. Vamos a ver si eso nos sirve. A ver, vemos esto. Y aquí en headers, ¿qué vamos a colocar? Según lo que dice ella. Y va entre comillas dobles, creo. sí. Ya creo que me sobra esto. Creo que este me sobra también. Pero creo que vamos a ejecutarlo a ver. Vamos a ver. Unos tres. Tan, tan. ¿Y qué pasó? Tres. Pero fíjense que nosotros tenemos un problema. Nos está dando el 1, 2, 3, ¿sí o qué? Pero el resto.
Ajá, entonces, ¿será que necesitamos? Vamos a ver, ¿será que entonces que sí necesitamos esto? ¿Sí? Sí. Y necesitamos, No hay una manera de asignarle a ese número que se crea ya un chip, por así decirlo, ¿en dónde? porque imprime un 2, 3. Sí, claro, porque es que yo le estoy diciendo que no imprimo. Entonces yo le digo esto, y será que aquí yo le digo que, ¿qué le debo decir acá entonces? Vale, vamos a ver, ¿será que es key o será que keys es parámetro de la librería? Puede ser un parámetro de la librería. Queremos a ver. Uy, ¿qué dice? Que no está reconociendo. A ver, módulo list data, nos, Porque no tenía, porque son integramos la string, ¿no? Y supongo ¿dónde es un int? que, no, Dice, entero no es un iterable. Venga, ¿en qué momento se convierte esto en un entero no es un iterable? es la edad, la toma como entero. ¿Y qué estará tomando como entero? ¿Será que miremos un poquito más esto? No sé, ¿cuánto me imprime strings, no? Señor, No será porque tú sabes que es string. el string. No, igual todos son cadenas. Todos son cadenas. Todos cadenas. Ahí el error debe ser de paso de parámetros a la. Incluso ese valor que yo le ingreso ahí, poco. Vamos a mirar la documentación que me dice. A ver, está votando acá. Pues que le está pasando la información directamente ahí, ¿no? Señor, entonces, Pues ahora mismo acá, la lista ya hecha. O sea, igual que esta otra lista que no, lo que pasa es que aquí se lo está pasando, porque como él no tiene un diccionario previamente hecho, se lo está ahí quemando, digámoslo así. Pero eso creo que no me sirve ese pedazo. Vamos a ver si hay otra solución. No, entonces miramos esta a ver si sirve. Señor, aquí en Python, pero usted tiene que saber cómo se llama la librería. Sería bueno que haya como un workshop donde uno de las librerías. pues, aquí usted puede llegar, mirar acá, no sé acá qué otros proyectos existan. Tendría que usted que empezar a verificar. Sí, eso sí ya es un poquito más avanzado, que eso nos gastaríamos un montón de tiempo y no, vamos a ver librerías. De pronto para mañana los pongo a hacer de consulta.
en los reviews. Dale, No me toré porque les puedo colocar eso de actividad. Sí, yo los puedo colocar. O sea, Y eso se puede hacer a prueba de dibujo, digamos, en la parte de como tenemos y en agregar edad, si ponemos S, obviamente se va a cancelar el portal. Se puede poner que si no ponga S, pues lo dejo para poner una edad válida. ¿en dónde? Allá, es que ahí normalmente cuando te está pidiendo pues, los datos para encontrar al diccionario, si no pone, ingresa la edad de tal y no pone una letra en el número, le salta error y dice, para indicar y entonces se puede poner como base de número. Si alguien pone un S o un R o bueno, cualquier letra, no salta el error de que Pues usted puede validar como quiera la información. ¿Sí? Mucho. Ya, React View son librerías. Framework Angular. Entonces, aquí tenemos una situación y es que al parecer el soporte que tenemos acá de este señor, digamos, podemos incluso llegar a convertir, puedo llegar a convertir este diccionario en una lista para poderlo ajustar a la librería. ¿Sí? Eso sería una posibilidad. ¿Sí? No pierde la gracia de lo fácil, porque nos pone un reto a nosotros de poder reconvertir la información y procesarla. ¿Sí? Digamos que es lo único. Parece que la librería no soporta es la estructura que nosotros tenemos. Es eso, la estructura. ¿Cómo podría manejarse posiblemente, espera un momentico, sí, ¿No será por eso? ¿Sí la metió allá o qué? ¿Qué estructura usó? ¿Ah? Yo lo que hice fue O sea, todo esto lo reservó dentro de una lista. O sea, esto se lo pasó así y se lo tomó. ¿Por cuál es la lógica? Porque es que al parecer el procesa es la posición de los elementos. Sí, o sea, por eso les decía, hay que convertir el diccionario en una lista. Vamos a mirar. Ahí está. Es lo que está haciendo ahí, cerrarlo dentro de paréntesis, hacer la conversión implícitamente del diccionario a una lista. ¿Ok? ¿Será que yo puedo hacer esto? Vamos a mirarlo. Pónganle cuidado a lo siguiente. De esta manera lo podemos mencionar acá. Vamos a hacer lo siguiente. Señor, voy a agregar otros elementos. Voy a agregar otro ítem. O sea, se duplican los encabezados, sí, claro.
Claro, se duplican los encabezados. ¿Por qué? Porque él está, lo que yo les digo. O sea, si yo quiero tenerlo como lo hicimos con la tabla de equipos, yo tengo que tomar esa lista completa y convertirla en una lista que me funcione bien. Si no el procesamiento es diferente. Miren, pónganle cuidado acá. Ustedes cacharrean después la librería. O sea, aquí no me voy a poner a seguir revisando la librería porque no, digamos, no, para mí no tiene fundamento la librería acá. Entonces, acá nosotros logramos la impresión, eso está bien, pero no está bien, porque yo no quisiera que me saliera el encabezado repetido. Entonces, ¿se puede hacer? Sí, posiblemente sí se puede hacer, pero tenemos entonces que mirar es cómo podemos vincular toda esa información. Sería, pero bueno, entonces, ¿cómo lo podríamos llegar a hacer? ¿Será que yo puedo tomar, antes de todo esto, yo puedo decirle info es igual a esto? Y acá yo le digo acá info.append y le digo un valor. Entonces se me ocurre esto. Y aquí le digo print. Y acá no voy a imprimir valores sino info. No sé qué voy a obtener acá. Pero ahora hay un report fuera del report. ¿Qué señor? Ya también tiene una lista, ¿no? Vamos a ver. Bien. Entonces, básicamente, como la librería me permite trabajar listas, pues, ¿qué hago? Es creo una lista temporal y antes de hacer la impresión, digamos que es doble procesamiento. No sé qué tan eficiente sea la librería para procesar grandes volúmenes de datos, pero acá le estoy diciendo, oye, venga, listo, tome los valores y entonces agréguemelos a una lista. Sí, claro, para simplemente, digamos, estoy recorriendo mi diccionario principal y ese diccionario estoy tomando la información y la estoy llenando en una lista para después mostrar. Eso es lo que estoy haciendo. No estoy haciendo nada más. ¿Ok? Que es para prevenir imprimir doble vez el encabezado o tres veces el encabezado según sea el caso. ¿Ok? Fíjense que ahí dimos solución a la impresión de los datos del diccionario. Pero ojo, aquí estamos dando una solución de una impresión un poco más compleja, ¿no? Porque tenemos dentro de una estructura que no es una lista, sino el diccionario dentro de ese diccionario. Bien. Bueno, entonces eso fue una extensión, ¿no? Sí. Porque es que es una historia de toda historia, pero es una extensión para tomar tiempo de
Bueno, listos. Entonces, Según esto no, o sea, se separan en diferentes headers, o sea, diferentes squads, porque hay que dividir headers, equal list, o sea, hay que dividirlos en sí los lugares que vamos